Imagina vivir en un mundo donde las personas pensaban que la guerra sería rápida, gloriosa, incluso emocionante. Miles de jóvenes europeos salieron de sus casas convencidos de que volverían antes de Navidad, pero en lugar de gloria encontraron barro, gas tóxico, cadáveres apilados y una máquina de matar industrial que el mundo jamás había visto. Más de 20 millones de muertos, imperios destruidos y el nacimiento del conflicto que prepararía el camino para Hitler y la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿cómo una simple bala disparada en una ciudad desconocida terminó incendiando al planeta entero? La Primera Guerra Mundial no fue solo una guerra. Fue el momento exacto donde el mundo moderno nació. A través del horror. Antes de 1914, Europa era el centro del planeta. Las grandes potencias dominaban continentes enteros. Había avances tecnológicos, riqueza, industrias creciendo y ciudades llenas de optimismo. Pero debajo de esa apariencia elegante, el continente era una bomba de tiempo. Las naciones competían por poder. Los imperios se odiaban. Y millones de personas estaban siendo alimentadas con nacionalismo extremo. Solo hacía falta una chispa. Y esa chispa ocurrió el 28 de junio de 1914. En este video vamos a recorrer cómo comenzó la guerra, las batallas más brutales, las nuevas armas que cambiaron para siempre el combate, la vida infernal en las trincheras, y cómo este conflicto transformó completamente la historia humana. Porque entender la Primera Guerra Mundial es entender por qué el siglo XX fue tan violento. Europa, una bomba. A punto de explotar a comienzos del siglo XX, Europa parecía invencible. El Imperio Británico controlaba territorios en todos los continentes. Francia seguía siendo poderosa. Alemania se había convertido en una máquina industrial. Y el Imperio Austrohúngaro dominaba gran parte de Europa Central. Pero había un problema. Todas estas potencias querían más territorio, más influencia, más poder militar. Y eso creó una competencia extremadamente peligrosa. Las alianzas que dividieron Europa. Europa terminó dividida en dos grandes bloques. La Triple Entente, Francia, Reino Unido, Rusia. La Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Italia. Era como una pelea de pandillas gigantescas. Si atacabas a uno, probablemente terminabas peleando contra todos. Y aquí aparece uno de los mayores errores de la historia. Los líderes europeos creían que una gran guerra sería corta. Pensaban, entramos, ganamos rápido y volvemos a casa. No tenían idea de que estaban a punto de crear un infierno mecanizado. El asesinato que encendió el mundo. 28 de junio de 1914. Sarajevo. El heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, viajaba por la ciudad junto a su esposa. Pero un grupo nacionalista serbio llamado La Mano Negra tenía otros planes. Entre ellos estaba un joven de apenas 19 años, Gavrilo Princip. El plan inicial salió mal. Los atacantes fallaron. Parecía que el archiduque sobreviviría. Pero entonces ocurrió una coincidencia absurda que cambió la historia. El conductor tomó una calle equivocada. El coche se detuvo justo frente a Princip, literalmente frente a él. Y en cuestión de segundos, disparó. Francisco Fernando murió. Su esposa también. Y aunque parezca increíble, ese momento desencadenó una reacción en cadena global. El efecto dominó. Austria-Hungría culpó a Serbia. Alemania apoyó a Austria. Rusia apoyó a Serbia. Francia apoyó a Rusia. Reino Unido terminó entrando después de la invasión alemana a Bélgica. En pocas semanas, Europa completa estaba en guerra.
y millones de soldados comenzaron a movilizarse. La gente celebraba en las calles. Muchos creían que vivirían una aventura heroica. No sabían que estaban entrando en una pesadilla. La humanidad entró caminando a la guerra, sin saber que saldría arrastrándose. La guerra de movimiento y el plan alemán. Alemania sabía algo importante. No podía luchar contra Francia y Rusia al mismo tiempo durante mucho tiempo. Así que creó un plan extremadamente arriesgado. El famoso Plan Schlieffen. La idea era derrotar rápidamente a Francia y luego girar hacia Rusia antes de que los rusos movilizaran su ejército. Parecía brillante sobre el papel, pero había un problema. Para entrar rápidamente en Francia, Alemania invadió Bélgica, un país neutral, y eso provocó la entrada del Reino Unido en la guerra. Ahora Alemania tenía un enemigo más. Aún así, el ejército alemán avanzó de forma brutal. Llegaron cerca de París. Francia estuvo a punto de caer, pero en septiembre de 1914 ocurrió algo decisivo. La batalla del Marne-Francia lanzó un contraataque desesperado. Incluso utilizaron taxis parisinos para transportar soldados al frente. Y sorprendentemente, lograron detener a Alemania. Ese momento cambió todo, porque la guerra rápida murió ahí y comenzó algo mucho peor, el infierno de las trincheras. Después del Marne, ambos bandos comenzaron a cavar, y cavar, y cavar más. Nacieron las trincheras, miles de kilómetros de zanjas atravesando Europa. La vida en las trincheras. Imagina vivir rodeado de barro, cadáveres, ratas gigantes, enfermedades, lluvia constante y bombardeos las 24 horas. Los soldados dormían junto a cuerpos descompuestos. El agua llegaba hasta las rodillas. Muchos sufrían pie de trinchera, una infección terrible causada por la humedad constante. Y luego estaban las ratas. Algunas eran tan grandes que se alimentaban directamente de cadáveres humanos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era esperar. Esperar el silbato. Esperar la orden de salir corriendo hacia una lluvia de balas. Porque la tecnología había avanzado demasiado rápido. Pero las tácticas seguían siendo antiguas. Los generales seguían pensando como en el siglo XIX. Pero ahora existían ametralladoras, artillería masiva, alambre de púas y explosivos industriales. Resultado, masacres gigantescas. Verdún, la máquina de matar Alemania, lanzó una ofensiva brutal contra la ciudad francesa de Verdún. El objetivo no era solo ganar territorio. El objetivo era desangrar al ejército francés. Literalmente. La batalla duró 10 meses, 10 meses de explosiones constantes. Los soldados describían el lugar como el infierno en la tierra. La artillería destruía bosques enteros. El suelo desaparecía. Había momentos donde los cadáveres eran tantos que servían como paredes improvisadas. Verdún no fue una batalla, fue una trituradora humana. Más de 700.000 bajas, y al final, prácticamente nadie ganó nada. Ese era el nuevo rostro de la guerra moderna. La batalla del Somme. Mientras Verdún destruía a Francia, los británicos lanzaron otra ofensiva gigantesca. La batalla del Somme. El primer día fue una catástrofe absoluta. Solo en 24 horas, el ejército británico sufrió cerca de 60.000 bajas. El día más sangriento de su historia militar. Los soldados avanzaban lentamente, pensando que la artillería había destruido las defensas enemigas. Pero las ametralladoras alemanas seguían intactas. Y cuando los británicos salieron de las trincheras, fueron masacrados. Los primeros tanques. Aquí apareció una nueva arma, el tanque. Las primeras versiones eran lentas, incómodas y poco fiables,
pero representaban el futuro. La guerra estaba entrando en una nueva era tecnológica. Las armas más terribles. La Primera Guerra Mundial fue un laboratorio de destrucción. Gas tóxico. Uno de los inventos más aterradores fue el gas químico. Gas cloro. Gas mostaza. Los soldados morían, ahogados, ciegos, quemados internamente. Las máscaras antigas se volvieron esenciales, y aún así, el terror psicológico era inmenso. Imagínate escuchar gas y tener apenas segundos para salvar tu vida. La artillería. La mayoría de las muertes no fueron por disparos, fueron por explosiones. Bombardeos interminables destruían cuerpos y mentes. Muchos soldados sufrían lo que hoy conocemos como estrés postraumático, pero en ese momento los llamaban cobardes. Millones sobrevivieron físicamente a la guerra, pero jamás regresaron mentalmente. La guerra en el mar. Mientras Europa ardía, el océano también se convirtió en un campo de batalla. El Reino Unido utilizó su poderosa marina para bloquear a Alemania. Alemania respondió con submarinos, los famosos U-Boats. Hundían barcos sin previo aviso. Y aquí ocurrió un evento clave, el hundimiento del Lusitania. Un submarino alemán hundió un barco donde viajaban civiles, incluidos estadounidenses. La indignación mundial creció, y Estados Unidos comenzó a acercarse peligrosamente a la guerra. El colapso de Rusia. Rusia entró en guerra mal preparada. Su ejército era enorme, pero estaba desorganizado. Había soldados sin armas suficientes. Algunos esperaban a que un compañero muriera para recoger su rifle. Las derrotas fueron devastadoras. El hambre creció. La población explotó de rabia, y en 1917 ocurrió algo histórico. La Revolución Rusa. El zar Nicolás II fue derrocado. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder, y Rusia salió de la guerra. Eso permitió a Alemania mover tropas al frente occidental, pero ya era demasiado tarde, porque otro gigante acababa de entrar al conflicto. En la entrada de Estados Unidos. Estados Unidos había permanecido neutral durante gran parte de la guerra, pero Alemania cometió varios errores, entre ellos ataques submarinos y el famoso telegrama Zimmermann. Alemania intentó convencer a México de atacar a Estados Unidos. Cuando el mensaje fue descubierto, todo explotó. En 1917, Estados Unidos entró oficialmente en la guerra. Y eso cambió completamente el equilibrio, porque los aliados ahora tenían más recursos, más dinero, más industria y millones de nuevos soldados. Alemania comenzó a agotarse. El final de la guerra en 1918, Alemania lanzó su última gran ofensiva. Al principio funcionó, pero las tropas estaban exhaustas, hambrientas, sin reemplazos suficientes. Y cuando llegaron las fuerzas estadounidenses frescas, la balanza se rompió. Los aliados comenzaron a avanzar. El imperio austrohúngaro colapsó. El imperio otomano cayó. Alemania estaba al borde de una revolución interna. Entonces ocurrió algo impactante. El Kaiser Guillermo II abdicó. Y el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, la guerra terminó. Después de más de 4 años de destrucción total. El precio de la guerra. Las cifras son difíciles de imaginar. Más de 20 millones de muertos, millones de heridos, ciudades destruidas, generaciones traumatizadas. Pero quizás lo más importante fue el impacto político. Los imperios que desaparecieron cayeron. El imperio alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Europa quedó irreconocible. Y luego llegó uno de los mayores errores históricos. El Tratado de Versalles. Alemania fue obligada a pagar enormes reparaciones,
perder territorio, reducir su ejército y aceptar toda la culpa de la guerra. La humillación fue gigantesca. Y años después, un hombre llamado Adolf Hitler utilizaría ese resentimiento para llegar al poder. En otras palabras, la Primera Guerra Mundial nunca terminó realmente. Solo preparó el escenario para la Segunda. La Primera Guerra Mundial destruyó la idea romántica de la guerra. Después de 1918, el mundo entendió algo aterrador. La tecnología humana había avanzado más rápido que la sabiduría humana. Por primera vez, la industria moderna fue utilizada para matar a escala masiva. Y millones de jóvenes pagaron el precio de decisiones tomadas por políticos y emperadores. Lo más impactante es que muchos soldados ni siquiera entendían por qué estaban peleando. Solo obedecían, solo sobrevivían, solo esperaban volver a casa. Y pensar que todo comenzó con un disparo en una calle de Sarajevo. Un solo momento que terminó cambiando el destino del planeta. Si te gustan este tipo de historias sobre guerras, imperios y los momentos que transformaron el mundo, suscríbete ahora porque vienen videos todavía más impactantes. Y dime en los comentarios, ¿qué fue lo más aterrador de la Primera Guerra Mundial para ti? ¿Las trincheras, el gas o la brutal cantidad de vidas perdidas? Nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo más videos relacionados con las guerras del mundo.